Seguimos, bueno, uno de Hoy los estamos... temas, estamos sí, a pleno. Sí, hoy Uno de los es, temas que está copando la agenda, obviamente, es el tema Vicentín. ¿Qué pasa? Charlábamos un poco de las distintas repercusiones, ¿no?, que está teniendo en los distintos sectores políticos. Hay mucho también de cada quien lo usa para llevar agua para donde conviene. Ayer les comentaba algo, hoy les traje un poquito, nada más, no podíamos, yo si es por mí lo pondría así a la noche como consumo bizarro, digamos. Estaba viendo, pasaba así, estaba haciendo zapping, pasé, encontré el programa de Majul, estaba Majul, Tetas y De Angelis hablando sobre... sí, más madera, ¿no? Así que les muestro un poquito de lo que estaban charlando ayer. Este es el primer paso del gran camino que quieren llevar adelante ellos. Privatizar, estatizar el comercio de grano, ir por la justicia, manejar la justicia, poner a Rafeca como fiscal general, va a perseguir a los que no hay. Dice que están todas las empresas que en déficit hay un proyecto de hacerse cargo la nación. Yo digo una cosa, ¿cuántas empresas van a caer ahora? ¿Se va a hacer cargo el Estado Nacional con ello? Y yo digo, ¿y los medios de prensa? Que muchos están subvencionados por el Estado. ¿Se va a hacer cargo el Estado también? Ojo, ahí tenemos que tener cuidado, porque ustedes son el segundo poder, no son el cuarto poder. Ojo, que se viene el comunismo acá, no, es terrible. Bueno, la visión de Ángeles, después no les pasamos ya Tetás para no espantarlos tampoco. Pero después lo que me llamaba la atención es si uno ve declaraciones la EA, que es donde está el grupo Clarín, etcétera, donde están todos los que están cobrando los ATP, por ejemplo, se despegaron de la medida, pero hay sectores de la UIA que están diciendo, muchachos, acá nadie no hay un descontrol de nada, no hay ningún problema, es una empresa en crisis con un gran acreedor como el Estado, que incluso el Estado se va a tener que hacer cargo con el proyecto que anda circulando de las deudas que dejó Vicentín. Totalmente. Sí, José Ortubey, uno de los dirigentes, ¿no?, de la UIA, planteó, no me acuerdo la frase, pero... Acá en el textual dice que con esto el gobierno está... que no cree que con esto el gobierno esté yendo hacia una venezualización. Bueno, sí, que no hay que escandalizarse, como decía Pato, sino que puso paño frío. Señaló que se trata ni más ni menos que de un salvataje, esto textual, se trata de un salvataje bajo un mecanismo previsto por la Constitución Nacional. Que es lo mismo que dijo Fernández, ¿no? Es un rescate de una empresa, no hay problema, mi plan no es ir a estatizar nada, yo soy capitalista, y lo dejó bien clarito. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. A mí no me da vergüenza que soy capitalista. Estaba claro, pero ante las versiones sobre los memes que surgieron ayer, que circularon todo, Fernández dejó claro los límites de la medida, ¿no? Completamente. Estuvimos charlando ayer un poco con Octavio Cribaro sobre el tema. El que salió a despegarse, hay como una puja por ver preventivas desde mi punto de vista, en el sentido de decir, bueno, que estas medidas no empiecen a ganar popularidad también de alguna manera, porque hay una gran crisis, ¿no? La discusión que se está haciendo es qué va a pasar con lo que viene, digamos, en el país, con una desocupación que va a ser terrible. Bueno, hay datos que está sacando la UCA de un 60% de los chicos bajo la línea de pobreza. Esa situación social, ahora estamos en cuarentena en gran parte del país, etcétera, pero después va a continuar, digamos, la crisis social. No es que pasa la pandemia y una normalidad que ya no era la mejor. No, se sabe que después de esta pandemia la crisis económica y social va a ser mucho más fuerte. Por el informe que vos decís de la UCA, es 6 de cada 10 niños en la pobreza, pero en los sectores más vulnerables, como en el norte, llegan a 9 de cada 10 niños. Bueno, vos hablabas de otras personalidades o personajes dentro de la política. También estuvo Roberto Lavagna, que planteó la semana pasada que se reunió con Alberto Fernández, lo comparó con la estatización de YPF y señaló, no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Clarín y La Nación estaban exaltados ayer con el tuit de Lavagna, que lo venían metiendo como una señal de Fernández que se estaba juntando con Lavagna, que era una señal más conciliadora con los mercados, bueno, en línea con lo que venía haciendo Fernández, en línea también con la negociación de la deuda que se está encaminando para los bonistas externos, digamos, no para un beneficio del país.
Y ahora, bueno, usaron este tuit como para marcar la cancha. Lavagna siempre es muy representativo, ¿no?, de un sector de los grandes industriales. Totalmente. Y los grandes empresarios del país. Así que también es una manera de poner un límite sin tampoco salir a cruzar lanzas. Pero... Y después por lo de los acreedores, que vos también hablaste, hubo un rápido apoyo de los acreedores externos a la decisión de Fernández y, por ejemplo, el economista José Ciaba Serrate, en un tuit escribió: es más fácil cobrarle al Estado que a una quiebra y el gobierno se queda con el juguete. Soberanía alimentaria, 2 puntos, de acá comen todos. Ahora la de Vicentín será deuda soberana. Eso es lo que escribía en su tuit. Eso quiere decir que con la quiebra los acreedores le era más difícil cobrar, ahora ven como más factible garronearle a una empresa estatal. No, los acreedores de la propia empresa Vicentín están contentos, incluso también un sector de los productores rurales. Fue un tema también que se charló. Ayer Nicolás del Caño habló un poco de esto en la televisión del Congreso de la Nación. Las trabajadoras, los trabajadores, los mejores aliados que pueden tener los pequeños productores familiares para poder salir adelante, ¿no? Por supuesto no estamos planteando que las deudas que hay con ellos no reconocerlas, sino que estamos planteando que eso se tiene que garantizar, inclusive accionando contra el patrimonio de estos empresarios, de los dueños de la empresa. Me parece que hay que ir a fondo y por eso insisto con esto, ¿no?, del planteo de la apertura de los libros de contabilidad también y de que se haga una investigación a fondo, saber a fondo cuántos son los recursos con los que cuentan. Y me parece importante también algo en este mismo sentido que vos señalás, que el Estado tiene que avanzar además hacia un monopolio estatal del comercio exterior, para que verdaderamente haya una incidencia de parte del Estado. No alcanza con Vicentín para evitar, por ejemplo, las maniobras devaluacionistas de los sectores de las grandes cerealeras, las grandes empresas exportadoras. Traíamos este audio de Nicolás del Caño porque justamente es uno de los temas que, entre tanto fuego de artificio sobre si vamos a Venezuela, si no es Venezuela, etcétera, el eje de la discusión, uno de los ejes es que un sector del oficialismo dice que esto beneficiaría el control sobre las divisas, pero queda evidentemente claro que es un esquema que con que tengas un puerto, una de las exportadoras, vos no regulás, y sí se está admitiendo que la entrada y salida de divisas del país, sea por los bancos, sea por los puertos, está en manos de privados. Totalmente. Entonces quiere decir que los grandes empresarios que saquearon todo, que son grandes multinacionales en su enorme mayoría, son los que deciden si se devalúa tu salario, si el pan o la carne salen más caros o más baratos, y por qué eso tiene que estar en manos de un grupo de grandes multinacionales o de grandes capitales y no tiene que ser una decisión en base al interés de las mayorías populares. Bueno, ese es el debate que nosotros por lo menos también vamos a querer hacer un poco de eje, porque es lo que no van a charlar los grandes medios, siempre ligados a algún interés de estas patronales. Así que bueno, vamos a seguir en debate. Va a estar Natalia Morales, como decíamos, hablando sobre qué es soberanía alimentaria. Si te interesa, se está hablando mucho sobre el tema, no te pierdas esta entrevista y ya seguimos con más Alerta Spoiler.